Un saludo a todos. En este video vamos a abordar el tema 4, que es visualización y posicionamiento con CSS3, siempre dentro de la unidad 2 de estilos con CSS. Concretamente vamos a hablar de cómo se ocupa el espacio por un elemento HTML dentro de una pantalla, dentro de la página en sí. Van a haber algunos elementos que van a determinar esto, como son el ancho y el alto, el tipo de cada elemento, si es de bloque o en línea, el posicionamiento que está ocupando, si es normal, relativo, absoluto, fijo o flotante, las relaciones que existen entre elementos y alguna otra información. De manera general, en HTML los elementos se clasifican en dos grandes grupos, que son los elementos en línea o de línea y los elementos de bloque. La diferencia es que un elemento de línea es algo que si yo lo coloco, o una etiqueta que cuando yo la coloco no me provoca un salto de línea. Por ejemplo, la etiqueta B, la etiqueta I, son etiquetas en línea. La etiqueta IMG, la etiqueta spam, todas ellas son etiquetas en línea, ya que no empiezan una nueva línea cuando la ocupo. Por el contrario, las etiquetas como H1, como P, sí que son etiquetas en línea, porque cada vez que las ocupamos pues marcan un espacio hacia arriba y hacia abajo de las etiquetas. Entonces son elementos de tipo bloque que se les conoce. Entonces estos son los dos grandes grupos que existen, que como ya les comentaba, los párrafos pues son elementos de bloque, los enlaces son elementos de línea, y aquí lo notamos, pues un elemento en línea pues no va a provocar un salto de página dentro de otro. Aquí aparece una clasificación de cuáles podrían ser considerados en línea, cuáles podrían ser considerados en bloque. Aquí tenemos estos primeros dos grupos y luego algunos otros elementos que pues están por ahí, que son tipo bloque o depende de dónde se ocupen. Sin embargo, todo este comportamiento puede ser alterado, es decir, un elemento que no es de línea puede volverse de línea y viceversa. Para ello sí hay que tomar en cuenta muchas de las propiedades que se usan dentro de CSS. La primera es el posicionamiento. El posicionamiento indica cómo está ubicada o cómo se dice la posición en que el objeto está ubicado dentro de la pantalla. De forma normal es estático, es decir, donde nosotros coloquemos la etiqueta, ahí va a estar. Y a ese se le conoce como posicionamiento estático o normal. Luego está el relativo, que nos permite decir dónde va a estar en función de otro elemento que ya está. Luego está el absoluto, que ese nos va a permitir colocarlo en cualquier página de la posición de la página, dando algunos valores a ciertas propiedades. Es decir, siempre va a estar en esa misma posición respecto del tope, bueno, respecto de lo que nosotros queramos utilizar. Y la posición fixer, que nos permite fijar un elemento en alguna posición de la pantalla, como por ejemplo cuando fijamos un menú para que siempre esté en la parte de arriba, aun cuando vayamos bajando en la página, el menú siempre permanezca en la parte superior. Por ejemplo, decíamos, el posicionamiento normal pues nos va a ubicar los elementos de esta forma. Sin embargo, el posicionamiento relativo nos va a permitir alterar un poco la posición en la que se encuentra algún elemento. De esto pues existen, está adjunto a este material una serie de ejemplos. Y por ejemplo tenemos acá, le estamos dando una posición relativa en la cual estamos desplazando del tope 50% y de la izquierda el 30% al elemento que tenga la clase desplazada, que aquí pues va a ser concretamente el primer elemento, que es este que tenemos por acá. ¿Cuál es el resultado en pantalla? Esto que está aquí. Este elemento pues está siendo desplazado, a diferencia de los otros dos pues que están en su posición habitual. Son muchas más las propiedades que podemos probar. Bueno, solo hago un comentario de cada una de ellas para que luego pues nosotros podamos ver los ejemplos con más calma. Esta es la posición absoluta, luego, que también la podemos determinar. En este caso podemos decir más libremente dónde queremos que esté un elemento. Por ejemplo, acá le estamos dando algunos valores que en el div queremos que tenga esta posición de forma absoluta. Esta imagen que está acá es al cual se la vamos a aplicar,
y podemos lograr resultados como el que tenemos aquí. Estoy colocando en esa esquina de ahí esta imagen que estamos viendo. Entonces vemos que la posición, ya luego pues el juego que hagamos con ello pues ya va a depender mucho de lo que queramos, pero la posición nos permite mover el elemento aun cuando en el código esté especificado en un cierto lugar, que si yo quito la clase estaría antes de este párrafo. Si yo utilizo el position, puedo lograr cosas como esto, en la cual estoy logrando que el elemento que debería estar aquí encima está, como vemos, superpuesto en la esquina superior izquierda. Entonces la posición me permite alterar dónde en la página yo quiero que se ubique el elemento, aun cuando en el código HTML esté fijo, obviamente, porque tiene que estar en algún lado, en un lugar concreto. Entonces ese va a ser el position. Y bueno, ya hablan luego otros ejemplos, como el posicionamiento fijo o el posicionamiento flotante, que igual pues nos va a ser de bastante interés. Posicionamiento fijo, pues acá está, lo estoy colocando fijo en esa posición siempre, y aun cuando esto se minimice, pues él siempre va a ir a buscar esas coordenadas. Y aquí tenemos un ejemplo de posicionamiento flotante, lo estoy haciendo flotar siempre a la izquierda. Con eso que se logra, bueno, que al estar flotando a la izquierda, está empujando todo lo demás hacia la derecha. Es decir, aquí, tal vez si nosotros vemos esto de primas a primera, esto es el ejemplo 4, este que tenemos por acá. Si nosotros colocamos una imagen y luego un texto, lo normal sería esto, la imagen quedaría arriba y el texto, los dos párrafos quedarían abajo. Pero si nosotros utilizamos el posicionamiento float y le decimos left, es como cuando colocamos en Word una imagen y le decimos que se coloque a la izquierda, pero en línea con el texto, me parece que es la opción. Entonces lo que estamos logrando ahí es que esta imagen empuje al texto, y por ello es que notamos que el resultado en pantalla es este. Queda la imagen a la izquierda y el texto empujado a la derecha, aun cuando en el código la imagen está antes y luego viene el texto, pero es gracias a que se está usando un posicionamiento float left para la imagen, que la imagen es colocada a la izquierda y por tanto el texto es empujado hacia la derecha. Algo muy importante es que cuando se ocupa el posicionamiento flotante, sí luego tiene que utilizarse la propiedad clear boot, en concreto sería acá, deberíamos colocarla, para que se sepa que hasta aquí llega el uso del posicionamiento flotante. Es decir, ahí se corta y el resto ya debería seguir trabajando de manera normal. Tal vez es difícil contarlo hacia el aire, pero sí, ciertamente que podríamos notar algunos comportamientos un poco curiosos si no lo hacemos bien. Pero cosas que se pueden hacer, por ejemplo, también con un posicionamiento flotante, cosas como esta, en las cuales al ser flotante deja de estar en realidad en línea con otros elementos, con lo cual si no utilizásemos un posicionamiento flotante, por ejemplo, no podríamos lograr esto que vemos acá, que nosotros queremos que esto sea un menú superior con anterior y siguiente, y poder luego también colocar elementos aquí en medio. Entonces, tanto anterior como siguiente están colocados de forma flotante, uno en right, otro en left, pero luego hay que hacer un div que limpie todo para que se entienda hasta dónde llega esa división. Si observamos el código, esto está en el ejemplo 5, entonces tenemos un div llamado paginación, que incluye estos otros tres elementos internos, un span class que dice izquierda con la clase izquierda y un span class con la clase derecha, que concretamente lo que tienen son float izquierda, float derecha, perdón, float izquierda. Entonces por ello es que tanto esto como este otro pues se ven alineados, uno acá y el otro acá. Sin embargo, si nosotros viniésemos y quitáramos, por ejemplo, el clear boot, ¿qué ocurriría? Pues esto que está acá, como esto está flotante, es decir, siguiente y anterior están flotantes, no están realmente ocupando espacio dentro del div que está detrás, por tanto el div se colapsa hacia su menor tamaño. Sin embargo, cuando nosotros decimos dentro de este div, utilizamos la clase clear boot, perdón, la clase clear que utiliza un clear boot,
Es como decirle que hasta aquí deben estar considerados los elementos flotantes. Ya luego lo que venga fuera del div, pues ya se trabajará de forma normal. Por eso es que vemos que se logra este comportamiento sin ningún problema. Ya digo, es fácil agregar elementos aquí en medio, porque bastaría que los colocásemos acá, o incluso, mientras estemos dentro del div y antes del clear, que lo colocáramos acá. El otro elemento es la visualización. Este es bastante simple de entender. Entonces, el posicionamiento es donde se ubican los elementos en la pantalla. La visualización hace referencia a si se muestran o no y cómo se muestran con relación a otros elementos que ya están. El valor por defecto, o más bien el valor estándar que podemos utilizar es display. Display vendría siendo el valor, por así decirlo, más estándar. Un display none tiene una característica distinta de un visibility a hidden. Si yo digo que un elemento está en display none, los demás elementos se organizan en función de este otro. Por ejemplo, acá se está mostrando que el ejemplo 5, el cuadro 5, tiene la propiedad display a none. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que los demás elementos, el 1, el 2, el 3, el 4 y luego el 6 se coloca en la posición que debería estar ocupando el 5 porque estoy utilizando un display none. Sin embargo, si yo en vez de utilizar display utilizo visibility, pues lo que ocurre es que esa posición no se muestra nada más, pero sí está ocupando su espacio. Porque una cosa es que yo diga que no está visible y otra cosa es que no debe mostrarse totalmente. Entonces display y visibility trabajan de forma diferente en pantalla, como podemos observar. Uno elimina por completo el elemento, con lo cual provoca la reorganización de los demás. El otro simplemente lo ocupa manteniendo la posición y el espacio que éste ocupaba. Bueno, algunas otras propiedades que se pueden utilizar en visibility, no he hecho mucho en detalle. Y luego está overflow. Overflow es una propiedad que suele ser empleada más dentro de los elementos que pueden ser contenedores, como por ejemplo un div. Un div en el cual nosotros luego podemos colocar algún contenido. Vamos a verlo por acá en el ejemplo 6. Tengo por ejemplo este div. Ahí va, 3 div. Cada uno se le está aplicando una propiedad o la propiedad overflow con un valor distinto. A este de acá con hidden, a este de acá con scroll y a este con ninguno, con lo cual la propiedad por defecto es, o el valor por defecto de la propiedad es visible. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a pasar en pantalla con el contenido que cada uno de esos divs tiene cuando superen el tamaño del div? Pues bien, el div, como vemos por acá, pues tiene borde para que lo podamos notar dónde llega el borde y demás, y tiene un ancho y un alto. Si ahora nosotros nos vamos al navegador, pues vamos a notar que cuando el overflow del elemento contenedor no se establece o simplemente está visible, pues posiblemente pase esto, que si el contenido es mayor, que simplemente sigue el contenido hacia abajo y ya está. Si se pone a hidden, pues todo lo que sobrepase el área visual del contenedor, pues no se va a mostrar. Y por el contrario, si se pone a overflow, a scroll, lo que va a ocurrir es que van a aparecer estos elementos de desplazamiento, estas barras de desplazamiento, para poder ver el contenido del elemento. Ya digo, esta propiedad se le establece al contenedor, más comúnmente a un div, para indicar cómo debe de comportarse cuando lo que está dentro de él lo sobrepase. Puede ser que simplemente no haga nada, lograríamos esto, no se ve bien. Puede ser que corte lo que no se ve o que aparezcan barras de desplazamiento. Son las tres opciones. Luego está la propiedad Z-index. El Z-index nos permite definir dónde se muestra un elemento cuando están ocupando casi el mismo espacio. Por ejemplo, acá se tiene que, producto de que se movió un poco las posiciones, utilizando posiciones absolutas o relativas, pues un elemento, la caja 1, caja 2 y caja 3 están prácticamente encima una de la otra. ¿De cuál se muestra más al frente? Pues eso se decide
por defecto en función de cómo aparezcan. El de más abajo se muestra más encima, pero si el z-index de un elemento es alterado, entonces ese elemento pasa a mostrarse encima de los demás. Entonces esto determina quién ocupa primer plano, quién ocupa segundo plano y así sucesivamente dentro de los elementos que están en pantalla. Todas estas propiedades son bastante utilizadas a la hora de hacer, por ejemplo, una aplicación de chat que necesitas que algo se muestre muy al frente o que la barra de desplazamiento del chat pues te permita ir hacia abajo, hacia arriba y bueno, cosas como esa. Luego algunas propiedades ya menos importantes. Esta podemos verla funcionar en el ejemplo 7. Vamos a mostrarla. ¿Qué es esto que está acá? Entonces, todo esto está fijo en pantalla, pues no lo puedo mover ni nada por el estilo, pero que sí que se superpone uno de otro, producto de que el z-index de este elemento es superior al de estos otros dos. Los enlaces, por ejemplo, también podemos alterar su comportamiento para decir cómo debe verse cuando está visitado, cuando el mouse está encima, cuando es un icono activo. Y acá entra un concepto que se conoce como subclases. Porque por defecto a un enlace le podemos asignar un estilo utilizando su propiedad class o utilizando directamente el atributo. Sin embargo, este otro comportamiento de qué debe hacer cuando esté el mouse encima o cuando el enlace es visitado y cosas como esa, se trabajan con subclases. Las subclases se accede a ella colocando el nombre o el elemento principal o la forma como nos vamos a referir al elemento, en este caso a través del nombre de la etiqueta, 2 puntos y luego hay una serie de subclases que tenemos disponibles, que son las que vemos acá en la transparencia: link, visited, hover, active. Esas son las que tenemos disponibles para los enlaces. Entonces nosotros podemos decir que el background del enlace va a cambiar cuando el mouse esté encima. Si vamos acá en pantalla, entonces vemos que cuando paso el mouse encima, el comportamiento pues cambia. Igual pues eso se le va a aplicar a cualquier enlace cuando el mouse se pase encima de él. Luego también se puede hacer lo mismo con las listas. Existen propiedades que nos van a permitir alterar el comportamiento de las listas. Una bien interesante es el list style image, que permite cambiar la imagen que se debe utilizar para mostrar una lista. En este ejemplo concretamente, bueno, este estado del código que se utilizaría, pero el resultado visual sería este. La lista ya no estaría con los típicos puntitos, sino que se vería utilizando estos elementos de check. Hay propiedades para bordes. Esto se puede utilizar a las celdas, se puede utilizar también a la tabla completa, que indica pues si los bordes deben ser colapsados, porque recuerden que un borde de una tabla generalmente es de 2 líneas. Entonces, si nosotros le damos la propiedad collapse a collapse, pues los bordes se ve como una línea fina. Luego también podemos especificar si la celda, cómo debe tratarse una celda vacía, y bien, varias propiedades más que podemos aplicarles a una tabla. Este sería el resultado, por ejemplo, de un border collapse. Se muestra la tabla con un borde sencillo. Luego también podemos mostrarla, vamos por acá, el ejemplo 10, aquí está. Entonces tenemos propiedades para el hover, que también lo tenemos disponible en las celdas. Entonces podemos por ello alterar el comportamiento cuando el mouse es pasado encima de alguna de las celdas de la tabla sin ningún problema. Y otros ejemplos que también tenemos el tratamiento con formularios. En este caso tenemos la pseudoclase o subclase, como también se le suele llamar, que es focus, que nos va a permitir resaltar el elemento seleccionado. Si nosotros observamos por acá, en el ejemplo, lo que va a ocurrir es que cuando en un input tenga el foco, es decir, una caja de texto tenga el foco, pues se va a cambiar el fondo a este que tenemos por acá, que es como un gris. Si nosotros observamos el ejemplo en pantalla,
pues notamos que cuando me coloco encima de la caja de texto, pues precisamente cambia el fondo de esta. Y así como se está cambiando el fondo, pues se podría hacer cualquier otro cambio, todas las propiedades que necesitemos, cuando el objeto reciba el foco. Luego podemos utilizar todos estos elementos combinados para, a través de los div, poder crear toda una estructura como la que estamos viendo acá en esta imagen. Si nos vamos al ejemplo 12, pues no la vemos tan así, porque no hay fondos aplicados y demás, pero sí que se está respetando esta estructura que estamos viendo aquí en pantalla. Pues bien, ya con estos elementos y algunos otros que pueden observar acá en las transparencias, estas son más novedades que se han ido agregando a CSS, las pueden luego leer pues con más calma, pero bueno, hasta acá sería lo principal del tema. Espero que el material sea de utilidad. Cualquier duda la pueden hacer a través de Teams o a través de la plataforma también. Recordar el test de la semana que viene y leer la práctica de laboratorio también asociada a este tema. Nos vemos en una próxima ocasión.